Buenas tardes. Le damos muchas gracias a Moni, que se vino desde lejos, ¿sí? Le damos muchas gracias a esta tarde por compartir con nosotros esta oportunidad, este taller, que como dijimos, el objetivo es conocer y tener algunas, bueno, ya va a dar más detalles, ¿no? Pero evidentemente estamos trabajando con chicos acá o en el barrio o en la escuela, donde sea, que seguramente están pasando por estas situaciones. Así que le dejamos, tenemos una oración, le pedimos a Javier si tiene una oración, puede ser, y luego Moni nos va a contar de ella, de su trabajo y lo que podemos compartir. Oramos. Querido y amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por poder estar acá, Señor. Esto no es una casualidad, Señor. Vos haces todas las cosas y las haces bien, Señor. Así que queremos prestar nuestro entendimiento, nuestro corazón para que vos nos hables, Señor, y nos ayudes a entender toda esta problemática. Bendecí, Señor, a la oradora, que tenga la libertad de lo que vos le pusiste en el corazón para que nosotros podamos entender y usar estas herramientas, Señor. Te damos gracias porque vos sos grande y fiel. Ayúdanos y bendecinos. En el nombre del Señor Jesús oramos dándote gracias por todo. Amén, Señor. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Ahí con Maru costó, pero casi, porque estábamos... Les cuento un poquito. Bueno, por los que no me conocen, yo soy Mónica Pino. Estoy casada con Juan, tengo 2 hijos. Yo soy licenciada en Trabajo Social. Formo parte del equipo técnico de una fundación donde albergamos niños de 0 a 10 años. Recibimos bebés de 5 días, hasta niños 9 años, porque nuestro convenio con niñez es hasta los 9 años que podemos recibir niños judicializados. Los niños judicializados quiere decir es que están en un peligro, están vulnerados, y antes de tomar la decisión de que sean judicializados, empiezan a buscar estrategias familiares, estrategias referentes familiares. Cuando ya no se agotan todas esas estrategias, lo que hace el servicio local, toma la medida y literalmente los saca de la casa, nos piden vacantes y bueno, y ahí empezamos a activar nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de ingresos. Hoy la fundación tiene 107 chicos, 45 bebés, hasta los bebés tienen hasta, el más chiquito tiene 15 días, el más grande tiene 6, 7 meses. Hace 15 días, no sé si ustedes vieron en la noticia, tiraron un bebé en la basura en Ciudadela. Unos chicos estaban jugando a la pelota y ahí lo encontraron y bueno, nos pidieron a nosotros si teníamos vacantes. En ese mismo momento, cuando nos estaban pidiendo vacante por una beba de 9 meses que la habían dejado en un servicio local. Y aparte nos estaban pidiendo vacante para un niño de 2 años, lo cual dijimos que sí a los 3. Y bueno, así está la sociedad. Dice la Biblia que cuando en los últimos tiempos habrá seres humanos sin afecto natural. Y es así, por eso es importante el tema que vamos a ver ahora, porque Satanás viene por los niños, porque es el futuro, porque ya destruyó la familia, sobre todo estos niños que tenemos nosotros, entonces ya destruye la familia, entonces ya viene por el niño. ¿Por qué? Porque el niño tiene futuro, el adulto ya está, ya parte de su vida la tuvo perdida de la niñez, entonces Satanás, ¿qué hace? Destruye la familia y viene por los niños. Nosotros recibimos bebés, sobre todo, están internados en el hospital, es una internación social, porque ya no hay lugar en los hogares. Entonces se abrió una nueva figura, que es la figura social en los hospitales. Los hospitales tienen la obligación de no devolver al niño a su progenitora y lo tienen que tener ahí. El tema es que los bebés, cuando están sanos, comparten en el mismo lugar con bebés enfermos. Entonces por eso nos piden sacarlos y esa es la urgencia.
Yo vine sola hoy porque yo siempre vengo acompañada con mi esposo. Nosotros somos familia de tránsito. Hace 1 año y medio recibimos a un bebé de 1 mes. A mí me tocó irlo a buscar justo al hospital. Este bebé había nacido con cocaína en sangre, con marihuana en sangre, un embarazo no controlado, un parto domiciliario. Su mamá es una nena de 16 años, donde lo tuvo, lo dejó y se fue, y nos pidieron vacante para él, y justo, porque Dios es sabio en todo, me tocó irlo a buscar a mí. Lo fui a buscar al hospital y después terminó que nosotros fuimos siendo familia de tránsito de Leandro, que hoy ya tiene su familia adoptiva, ya hace 16 días que está vinculando con un matrimonio. Nosotros estábamos, la iglesia estaba orando, no sé, ustedes saben, yo les quiero contar para que estemos orando, que los que se anotan para adoptar ya puede ser diferente género, ¿no? Entonces el juzgado, nosotros no tenemos la elección de la familia, sino que nos avisan por medio de oficio, tal familia es para tal niño. Entonces nosotros podemos recibir 2 mamás, 2 papás, y no podemos decir nada porque nos pueden acusar por discriminación, nos pueden denunciar. Pero yo, como tengo los nenes en la fundación, yo estoy trabajando en Escobar, en la casita de Suseli, con 24 niños, y la directora es creyente, entonces el Señor me da la libertad para que yo pueda hablar con los nenes y que digan, cuando vos te pidan y vayas al juzgado, tenés que elegir mamá y papá. Y yo le doy el porqué. Porque ellos, cuando yo los llevo al juzgado, ellos entran solos. Y el juez les pregunta si quieren tener una familia, y ellos dicen que sí. Y bueno, y ahí dicen mamá y papá. Después me llaman a mí, el juzgado me llama y me pregunta, entonces le digo, mira, que no suene discriminatorio, le digo yo, pero estos niños necesitan la figura del materna, figura paterna. Bueno, empiezo a hablar y concuerdan conmigo, entonces empiezan a buscarle una mamá y un papá. Eso es lo que hacemos nosotros y lo que personalmente hago yo con todo el temor de Dios, pero también con toda la valentía, poder trabajar con los niños que tenemos. Bueno, mi esposo no vino porque, bueno, Leandro, que ya hace 1 año y medio que lo tenemos, que la mayoría lo conoce. Imagínense que él, su primera comida lo comió en el IM. La primera comida que probó fue en el IM. Ya tiene una mamá y un papá. Fue orado y cuando los conocimos es un matrimonio hermoso de 45 años que no pueden tener hijos. Y empezamos a vincular, así que hoy es el número 17 de vinculación. El martes ya se va a vivir con su papá y su mamá. Por eso Juan no me pudo acompañar, porque ahora tipo 8, 8 y media ya llega Leandro a casa, porque hoy pasó todo el día con su mamá y su papá, ayer también, el viernes también, fue muy de a poco las vinculaciones. Pero bueno, a veces uno dice, pobrecito, ¿por qué tanto? Y sí es la verdad. Pero a veces uno los mira a los niños y es preferible que estén en una familia de acogimiento que estar en un hospital. O vaya a saber si hubiera estado con vida. Entonces nosotros nos quedamos con eso, ¿no? Y ahí le contaba a Pame y le contaba recién a Maru que dejé de hablar porque tengo que dar la charla. Tenemos una montaña rusa de emociones, obvio que sufrimos, obvio que lo lloramos porque lo amamos como si fuera nuestro hijo, lo criamos como si fuera nuestro hijo, pero sabíamos que estábamos cuidando al hijo de alguien. Sabíamos dónde nos metíamos, fue una decisión familiar. Y hoy Leandro se va, y yo le contaba a Pame, orando y cantando las canciones del Señor, y estos papás quieren aprender esas canciones que Leandro canta con su 1 año y medio. Así que bueno, felices por colaborar en la vida de Lean. Él cuando llegó no movía sus extremidades por la cocaína y marihuana que tenía en la sangre, no conectaba, y de a poquito nosotros fuimos con estimulación poder trabajar en él, y así recibimos todos los niños, ¿sí? Así recibimos niños que hoy lo vamos a ver, y me encanta que se abra este espacio, que haya un montón, jóvenes, grandes, niños, porque es necesario que se pueda hablar, que se pueda visibilizar, que las iglesias, sobre todo nosotros las iglesias, sepamos saber qué hablamos cuando hablamos de abuso, qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual infantil, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Es muy importante, es necesario que las iglesias se abran, es necesario e importante que todos ustedes sepamos
aunque sea informarnos, de ver de qué hacer cuando nosotros tenemos una situación de ASI, ¿no? Imagínense que nosotros en la fundación hay 24 niños, los 24 niños han sido abusados, ¿no? Y lo que nos está pasando es que ya no alcanza el ser humano con abusar sexualmente del niño, sino que va más allá. Ya llegan niños medicados psiquiátricamente porque ya no usan el cuerpo, sino ya usan todo lo que tiene que ver con la parte moral. La pornografía y un montón no de abuso sexual explícito, sino implícito. Entonces el niño no solo tenemos que trabajar con el cuerpo, sino también con la mente. Y eso ayuda mucho la parte psiquiátrica, ¿no? A ese nivel. La perversión que hay hoy en el ser humano no tienen idea. No tienen idea y están ensañados con la niñez. Por eso, si nosotros como las iglesias evangélicas estamos trabajando con niños, debemos saber qué niño estamos recibiendo. Ahora, si la iglesia trabaja solamente con hijos de creyentes, también tenemos que saber este tema. Pero si la iglesia es puertas abiertas y estamos recibiendo niños desde que no son y los papás no son cristianos, es necesario que sepamos y qué niño está sentado cantando una canción, qué niño está escuchando. Debemos saber. Y en esta tarde, noche, la idea es esta, ¿no? Poder... es mucha la información, esto debería hacerlo casi en tres etapas el taller, yo lo compaginé, pero bueno, es como que para que ustedes cuando terminemos esto, ustedes realmente puedan mirar al niño de diferente manera y que más allá de predicarle el evangelio, que ese niño se sienta cuidado y amado. Cuando el niño entra a la fundación, cuando entra a la casita, el nene entra enojado con Dios, ¿no? Porque dice, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? Entonces, no es que cuando el nene entra yo le digo, Dios te ama. ¿Por qué? Me va a decir, Dios no me ama. Y tiene razón, porque vienen rotos, estos nenes vienen rotos. Pero con el paso del tiempo, uno le va demostrando a ese niño que sí Dios lo ama. ¿Y cómo? A través de nosotros. En este caso, en la fundación, a través de mí, ¿no? Que uno le llama la atención sin un golpe. Cuando uno le habla y le enseña de cuidarse el cuerpo, las partes íntimas, sin hacerle nada. Y ellos van descubriendo que en ese lugar es seguro. Entonces, es importante que el niño encuentre en la iglesia un lugar seguro. Que ese adulto que le está dando una clase encuentre un lugar de confianza, donde poder contarle, decir, bueno, a mí me pasó esto. Si logramos esto, hemos logrado el 90% de lo que le está pasando a este niño. Pero es un trabajo, yo siempre digo, de hormiga, porque es un niño donde en su corta edad fue flagelado, donde ha perdido la confianza, donde ese adulto que debió cuidarlo, que era mamá, que era papá, no lo cuidó. Entonces dice, si ese adulto que me tuvo, la figura materna que me tuvo, no me cuidó, ¿por qué vos me vas a venir a cuidar? Cuando el niño, la madre le hace mucho daño, la figura femenina es la peor enemigo. Ahora, cuando el niño, el padre le ha hecho mucho daño, la figura masculina es el peor enemigo. Por eso es importante cuando nosotros recibimos niños poder observarlo, más allá de si vino descalzo o no vino descalzo, si tiene hambre o no tiene hambre. Es a través de las conductas, esto lo vamos a ver. Es importante, ¿por qué? Porque sabemos cómo dirigir, porque a lo mejor ese niño que la madre le ha pegado y le ha hecho muchas cosas, quizás yo no me pueda acercar, porque la figura femenina tiene rechazo. Entonces nosotros debemos ser sabios y decir, bueno, andás vos, yo voy atrás acompañándote, pero ese nene quiere hablar con vos porque esa mamá tuvo una mamá que la golpeó y no hay una figura masculina. Entonces, es muy importante saber, la iglesia tiene que saber con qué población de niños estamos trabajando. Es muy importante. Tienen que saber también de dónde vienen, tienen que saber el barrio donde está ubicado, ahora lo vamos a ir viendo, para poder trabajar en excelencia como Dios nos manda. Si queremos hacer un trabajo de escuela bíblica, yo me enfoco mucho en los niños, perdón, ¿no? Pero ahora vamos a hacer todo
vamos a empezar de mayor a menor el tema. Pero si queremos hacer un trabajo de escuela bíblica, de cantar las canciones, dar las lecciones, lo cumplimos. Ahora, si queremos salvar la vida de un niño realmente, debemos ir un poquito más allá, ¿no? Es lo que hacía el Señor, ¿no? Caminaba por entre medio del barrio, caminaba por entre medio de la gente, escuchándolo y sentándose y observándolo, y cuando él veía que había una situación difícil, ustedes fíjense que el Señor Jesús, yo siempre digo que fue un gran trabajador social porque él caminaba con la gente, se sentaba y primero le hablaba sobre su problema quizás mental, físico, y después le decía, tu fe te ha salvado, ¿no? O le predicaba el Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente y los niños hoy es necesario que lo escuchemos. Es necesario que lo escuchemos y que te sientes y que te tomes un momento y que lo mires a los ojos y digas, ¿qué te está pasando? Porque hoy está pasando que los niños no tienen un adulto referente donde puedan contar, donde puedan hablar lo que le está pasando. Ay, yo paso acá, perdón. Bien, vamos a arrancar primero con el significado de violencia. Dice que la violencia es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Eso es lo que dice el diccionario, si uno lo googlea. ¿Qué quiere decir esto? Es que siempre la persona que tiene más poder a nivel físico va a conseguir desde el otro lado de la otra persona algo que quiere porque va a usar el uso de la violencia. No tiene que ver mucho con la diferencia física, porque ahora vamos a ver, hay diferentes tipos de violencia, ¿no? Pero este es un gran significado en grande que dice que es el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. No levantaste la mano, ¿no, Nata? Bien, hay diferentes tipos de violencia y es importante que lo podamos saber distinguir a los diferentes tipos, porque eso también debemos saber hablar con propiedad. Y los tipos de violencia están la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia emocional, la violencia física, la violencia de género y la violencia familiar. Hoy hay un tema con la violencia de género porque como está este tercer género, cuarto género, entonces están tratando de cambiar un poquito la ley, pero la violencia de género es hombre-mujer, mujer-hombre, ¿sí? Esa es esta línea, pero bueno, hay ahí un tema legal que quieren estar cambiando, pero esos son los diferentes tipos de violencia. La violencia sexual es cualquier contacto sexual no deseado cuando alguien te fuerza o presiona o va a hacer cualquier cosa de tipo sexual. La violencia económica, dependiente económicamente, controla o limita los ingresos económicos y la disposición del mismo, ¿no? Esto es tiene que ver mucho con la violencia de género. Sobre todo, siempre porque la estadística marca que hay más hombres que pegan a las mujeres que las mujeres pegan a los hombres. Si bien sí hay mujeres que hacen uso de la violencia, pero la estadística dice que el porcentaje más grande es el hombre contra la mujer, por eso siempre nos remitimos al hombre. Entonces dice que la violencia económica tiene que ver con esto, ¿no? El control, la limitación y la disposición de los ingresos hace que siempre esté como al mando de la persona que ejerce la violencia. La violencia psicológica es la desvaloración y disminución de los recursos internos, y yo me olvidé agregar uno nuevo que es la manipulación. Esa es la violencia psicológica, ¿no? No servís para nada, vos vas a hacer esto, vos dale que no servís. Bueno, esa es la violencia psicológica y lo sumamos a la manipulación. La manipulación es poder, yo quiero conseguir algo y sé que la persona que está a mi lado lo puede hacer logrando que yo lo haga, ¿sí? Sin que yo haga. Yo lo manipulo y le empiezo a hablar y logro que esa persona haga algo por mí sin que yo lo haga. Eso es la manipulación y está dentro de lo que es la violencia psicológica. La violencia emocional es insultar, atemorizar, amenazar, ignorar, aislar. Eso tiene que ver también mucho con la violencia de género. A veces nosotros no entendemos, yo hice un curso de violencia de género, hice un curso de una especialización en violencia de género, una especialización en
abuso sexual infantil, hice una diplomatura en suicidio. Y hay un común denominador donde, re lindo los temas, ¿no? Perdón, pero me gusta mucho y no suena morbo, pero me gusta y si puedo tener las herramientas para poder ayudar a las personas, entonces, porque en casa me dice, ay mamá, no puedes estudiar otras cosas, pero bueno, me atrapa el tema y me gusta y puedo a través de esto utilizarlo en las iglesias. En la violencia emocional y la psicológica, la económica vimos, tiene que ver mucho con la violencia de género. Y sobre todo, a veces uno no entiende a la mujer y dice, ¿por qué sigue con el hombre que le pega? ¿No? La gran pregunta. ¿Por qué si sabe que le pega? Bueno, porque está dentro del círculo de la violencia, ¿no? El círculo de la violencia tiene 3 estadios. Uno se llama la luna de miel, otro se llama el remordimiento, la culpa, y es un círculo que la mujer no puede salir. La luna de miel está todo bien, te quiero, te amo, después viene en la parte donde empieza esto, la violencia emocional, donde vos no servís para nada, después viene el golpe, los golpes, e inmediatamente viene la luna de miel, ¿no? Empieza a conquistar de nuevo ese hombre a la mujer, y es un círculo. Y si la mujer que está dentro de ese círculo no puede salir sin ayuda. Porque vieron como esos ratoncitos que están dando vueltas y van dando vuelta y no salen hasta que uno no para la rueda y abre la puertita y sale. Bueno, la mujer es lo mismo. Por eso a veces no entendemos por qué sigue con la persona que lo golpea. Bueno, por eso. Porque está dentro de un círculo y está dando vuelta y la mujer no puede salir. Porque no ve otra cosa. ¿Saben por qué? Porque la persona, sobre todo el hombre, se encargó de, justamente con la manipulación, hacerle saber todas las debilidades. Todas las debilidades el hombre se encarga de hacerle ver a la mujer. Entonces la mujer se cree todo. Yo no sirvo para esto, yo no sirvo, yo no. Entonces está en ese círculo. Por eso los de afuera nosotros tenemos que trabajar, que es muy difícil trabajar con la mujer con violencia de género. Es muy difícil, porque cuando uno cree que sale, vuelve de nuevo. Te cree, y otra vez, y trabajar, pero se puede. Cuesta, pero se puede. Entonces es un círculo la violencia y debemos entender, no juzgar a la persona que sufre violencia de género. Necesita ayuda, no la va a pedir porque está amenazado, pero necesita que nosotros podamos sacarlos de ese círculo de la violencia. Después está la violencia física, literalmente que son los golpes, la violencia de género, la desigualdad de género y el abuso de poder. Es mujer, lo que acabo de explicar, ¿no? Mujer, varón y mujer, varón, varón, mujer. Pero suele pasar mucho varón, mujer. ¿Voy muy rápido? ¿Hasta acá todo bien? Pues son muchas diapositivas, hay mucha info, vamos a meter mucho más en lo que es la parte del abuso sexual. Bien. Este tipo de violencia, que es la violencia familiar y la intrafamiliar, es importante que la podamos entender. Dice que son todos los actos de agresión que se producen en el seno de un hogar. Puede incluir distintas formas de maltrato. El violento o la violenta puede ejercer su accionar contra un solo integrante de la familia o comportarse de forma violenta con todos. Esta violencia intrafamiliar pasa en el seno de la familia. ¿Por qué se dice intrafamiliar? Porque está adentro, está en el núcleo de la familia y de eso no se habla. ¿Qué pasa? Cuando salen de la casa, ojo con decir que estás pegando, ojo con decir que yo estoy pegando a mamá, ojo con decir, entonces el niño que está dentro de esa casa, esa mujer que está dentro de esa casa, cuando sale de esa casa no dice nada, porque de eso no se habla. Afuera, el mundo público. Lo que pasa en el mundo privado, que es la familia, pasa en el mundo privado. Del mundo público, que abrís la puerta y te vas, no se habla. Por eso se dice que es una violencia intrafamiliar. Miren, y la violencia intrafamiliar integra todos los tipos de violencia que vimos. La violencia psicológica, la violencia física, la violencia emocional, la económica, la sexual y de género. Y es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que ese niño o esa mujer salga de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque tienen miedo de quedarse sin casa, tienen miedo de quedarse sin un lugar. Entonces, ante un lugar inseguro, prefieren quedarse en esa casa, que es seguro con golpes, seguro con violencia, pero me quedo en casa. Por eso se llama violencia intrafamiliar. Y esta violencia
lamentablemente es el único tipo de violencia que tiene todas las violencias adentro de esa casa. Así que nosotros cuando recibimos un niño, podemos estar recibiendo un niño con violencia intrafamiliar, ¿no? Con violencia psicológica, física, emocional, sexual, ¿no? De género y económico, lo aparto, que es para las mujeres. Pero seguramente que cuando recibamos nosotros un niño o un adolescente pueda estar sufriendo una violencia intrafamiliar y no lo está diciendo. Y no lo dice porque no lo quiere, no lo dice porque está bajo amenaza. Entonces, por eso es importante generar confianza y generar una seguridad en el niño, y lo hacemos a través de ¿qué? De sentarnos con él y escucharlo. ¿Cómo se da esta violencia? Muchos dicen, sobre todo la persona que es violenta, dice yo lo heredé porque es genético. Y la violencia no es genética, la violencia es una violencia aprendida con H en el medio. ¿Qué quiere decir? Que se aprende visual. No es que naces violento, no naces violento. La persona no nace violenta, la persona nace viendo cómo ese papá le golpeaba al hijo. Por eso fíjense en la figura. El hombre le grita a la mujer le grita al nene y el nene un martillo le pega al oso. Es una violencia aprendida, como una ventosa. Entonces nosotros tenemos el gran trabajo de desaprender esa violencia. Entonces es importante que sepamos que la violencia no es genética. Porque mi papá nació violento, nadie nace violento. Es una violencia aprendida donde nosotros como hijos de Cristo y donde recibimos a los niños, tenemos que ayudar a ese niño a desaprender esa conducta. ¿O no tienen niños ustedes que pegan, que gritan o les tiran las cosas, o adolescentes? Seguramente algo está pasando en esa casa, ahora lo vamos a ver, ¿no? Y con 2 horitas de un domingo no vamos a hacer mucho. Tenemos que estar comprometidos. Entonces, entender esto, ¿no? Que esta violencia se puede desaprender. Se puede desaprender, podemos hacer algo con esta persona que está sufriendo violencia. Bien, una vez que vimos todo este conjunto de violencia, el significado, los diferentes tipos de violencia, la violencia intrafamiliar, también vimos que es una violencia aprendida. Ahora nos vamos a entrar realmente qué decimos cuando hablamos sobre abuso sexual. Y qué debemos hacer, qué entendemos. El abuso sexual, la definición es cualquier deseo, cualquier contacto sexual no deseado. Sucede cuando alguien te fuerza o presiona, sea física o emocionalmente, a que hagas alguna cosa de tipo sexual. Eso es la violencia sexual. Fíjense en que dice en el asterisco el de abajo, sucede cuando alguien te fuerza o presiona. Es lo que vimos en el primer punto, el significado de violencia, ¿no? Es el abuso de poder de una persona hacia la otra. Y acá pasa lo mismo. Sucede cuando alguien te fuerza o te presiona. Y fíjense que dice, sea física o emocionalmente. Porque también tenemos que saber que no solamente el abuso sexual es físico. El abuso sexual físico es una de las características del abuso sexual. Porque a veces, y esto es importante, sobre todo cuando en la profesión de cuando uno hace un informe, saber identificar qué tipo de abuso sexual ha sufrido ese niño. Y es muy difícil, es muy complicado, lleva tiempo, lleva mucho tiempo, pero es importante identificar qué tipo de abuso ha recibido el niño. Vamos con el abuso sexual infantil, que es ASI. No sé si ustedes lo han escuchado, la abreviación es ASI, abuso sexual infantil, ASI. La definición del abuso sexual infantil es una forma de violencia, fíjense que es una forma de violencia contra la infancia que genera mucho sufrimiento en los niños y adolescentes que lo padecen y suele tener repercusiones a lo largo de sus vidas. Esa es la violencia sexual infantil, ¿no? Es una forma de violencia que va directamente contra la infancia y ahí también los adolescentes. Y bueno, sí, tiene repercusiones a lo largo de su vida, pero ahora lo vamos a desmenuzar un poquito, que podemos hacer algo nosotros como hijos de Dios.
Dice que cualquier clase de contacto sexual de un adulto con un niño o niña, donde el primero posee una posición de poder o autoridad sobre el niño o la niña. Dice que es cualquier clase de contacto sexual. Vuelvo de nuevo, no solamente es físico. Ahora lo vamos a ver. Y de nuevo, ¿no? Ese lugar de poder que tiene el adulto con el niño. Ese lugar de poder donde el niño hace lo que el adulto quiere. ¿Y cómo lo genera? Porque el adulto se encargó, ¿no? Esta manipulación que hablamos, psicológica, y empieza a trabajar con el niño hasta lograr lo que este adulto quiere. ¿Y saben qué? El niño cree que está bien. Eso es lo peor. El niño cree que está bien que el adulto le pueda tocar la cola, que le pueda dar un beso. Nosotros recibimos niños que para ellos es re normal, natural, que un adulto le toque la cola. Y ni hablar otras cosas más. Es re normal. Entonces, nosotros en el hogar tenemos que justamente desaprender y decir, tenés que cuidar tus partes. No es normal que un adulto toque. No es normal que te acueste. No es normal. Y a ellos les cuesta mucho, con terapia, con acompañamiento. Yo lo estoy achicando, pero esto nos lleva un tiempo. Les cuesta mucho entender al niño que no es normal. ¿Por qué? Justamente porque esa persona que lo tuvo, que está en pareja o no con un adulto, mamá me tuvo y eligió a la persona para estar con mi mamá porque lo ama, y esa persona hace algo, me hace algo, es porque está bien, porque eligió mi mamá. Me explico, ¿no? ¿Cómo es el circuito de la mente del niño? Dice, ese adulto que me está haciendo algo, mamá lo aprueba, entonces está bien. Y lo naturaliza. Por más que se sienta mal, por más que se sienta dolido el nene, lo naturaliza y lo da por normal. Por eso, cuando, por ejemplo, nosotros recibimos una nena que había recibido abuso sexual, cuando ingresó, lo primero que hizo, ¿saben qué fue? Fue a bajarle los pantalones a los nenes. Fue a jugar, pum, y le bajó los pantalones. Y para ella era normal. Era normal. Entonces, nosotros ya sabíamos, antes de recibir, uno lee la historia para poder, nosotros tenemos protocolos de ingreso con diferentes tipos de niños, ¿no? Si es un niño abusado, si es un niño golpeado, si es un niño con negligencia, a nivel, nosotros le decimos negligencia cuando no tienen los cuidados bucales, educación, ese es el menos, si lo ponemos en la lista sería como el menos violento, pero entonces sí, ya sabíamos y es como de manual, ¿no? Nosotros sabemos que viene un niño abusado, inmediatamente, ¡fum!, baja los pantalones, se lo lleva debajo de la mesa o se lo lleva a la pieza y ahí tenemos que hablar con la directora, cuando antes de que entre al jardín, yo tengo que hablar con la directora, va a venir un niño así, bueno, todos hacemos como una red, tenemos una red, pero por eso a veces cuando nosotros tenemos un niño, recibimos un niño, en la escuela bíblica, en la clase adolescente, tenemos que también mirarlos mucho, sus conductas, sus comportamientos, sus palabras, porque algo está pasando en esa casa y algo que él no lo puede decir, lo dice con el cuerpo. Y tengan en cuenta que ese nene no quiere tocarle la cola a la nena. Le quiere tocar la cola porque a él le tocaron y para él es normal. Es normal. Entonces es un retrabajo desaprender esa conducta para que ese niño pueda entender lo que le han hecho está mal. Otra definición es involucrar al niño en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de dar consentimiento informado o por las cuales está evolutivamente inmaduro. ¿Escucharon mucho sobre el consentimiento informado? Pasó hace poco, o el año pasado, creo que unos periodistas abusó de un adolescente y se habló mucho del consentimiento informado, el adolescente sigue siendo, por la ley, un niño, un menor. Por lo tanto, hasta los 16 años, si hubo abuso. Por más que este adolescente sepa, todo es un abuso y sigue siendo abuso de poder. Por eso dice que más allá de dar consentimiento, evolutivamente está inmaduro. El niño, el adolescente está para ser niño. Por eso están las etapas. El bebé está para ser bebé, no para que le entre con cocaína en sangre y tenga un síndrome de abstinencia. El niño está para nacer para que juegue,
no para que abusen de él, porque ese cuerpo no está para recibir un abuso y un adolescente menos. Por eso dice que evolutivamente no está preparado, por eso sigue siendo abuso. Esto yo le hablo mucho a los chicos en la casita, ¿no? Sobre el semáforo de caricias y contacto físico. Fíjense en que verde, amarillo y rojo. Hay algunos puntos verdes que están en la cabeza, en los hombros, rojo, acá arriba, en las partes íntimas, amarillo, piernas, codos. Es importante que los niños, adolescentes sepan cuidar su cuerpo. Yo siempre le hablo a los chicos sobre cuidar las partes íntimas y las partes que se ven y no se ven. Nosotros tenemos unos mellis de 5 años, entraron con 3 añitos, y uno de los mellis le pegó en la cola al otro melli, pero le pegó porque estaba pasando. Entonces viene y me dice, Moni, Benja me tocó las partes íntimas. Y nada, yo me reí, pero me dije, bueno, por lo menos lo entendió. Una vez lo llevamos a la pediatra, mala mía, porque yo no le expliqué. Otra de las cosas que uno piensa que uno va al hijo y lo lleva a la pediatra. Claro, yo lo llevé a la pediatra y era primera vez. Y yo no le expliqué que lo iban a revisar. Entonces no quería ser revisado porque le iban a revisar las partes íntimas. Y Moni me dijo que nadie me tiene que ver las partes íntimas y fue un re tema y no le pudieron revisar. Después yo tuve que hablar con él y demás. Pero fíjense qué importante, y esto lo hablo un montón con los chicos, lo hablamos mucho en la iglesia, sobre el cuidado y el cuidado de las partes del cuerpo. Esto es importantísimo, que los chicos sepan que es su cuerpo y se tienen que cuidar. Porque a veces nosotros decimos, nosotros lo tenemos en la iglesia 2 o 3 horas, ¿qué hacemos después? Porque se van a su casa. Bueno, podemos hacer un montón. Esto. Le pueden dar una información y decirle, ¿sabés que vos te puedes cuidar las partes que se deben tocar y las partes que no se deben tocar? Esto es importantísimo que los niños sepan. Miren, ¿se llega a ver? Sí, dice, enseñamos los cuidados asignados un color cada parte del cuerpo. Son las partes del cuerpo que solo vos podés ver y nadie puede tocar, el rojo, ¿sí? El amarillo, lugares en que por más que se vean, los demás no suelen tocar. Esta situación es una alerta de cuidado, porque por ejemplo, la boca se ve. La boca se ve, porque si vos le decís, tenés que cuidar tu cuerpo que no se ve, pero la boca se ve, entonces le van a dar un beso en la boca. Por eso es importante hacerle ver al nene que por más que se vean, y eso me lo hizo ver uno de los niños de la casita, porque yo le estaba hablando, y me dice, ¿qué pasa si me dan un beso en la boca? Claro, yo le estaba diciendo de las partes íntimas, ¿no? Que tienen que tener cuidado, y es verdad, no. Entonces es lugares por más que se vean, es una alerta de cuidado. Y el verde, partes del cuerpo que generalmente suelen verse y puede tocarse con tu permiso. Siempre puede decir que no si alguna caricia lo incomoda. Verde, cabeza, hombro. Es muy importante y yo recomiendo que ustedes le puedan pedir permiso al niño o a la niña si lo podemos abrazar o le podemos dar un beso. Es muy importante porque primero le damos al lugar del niño de poder decidir. Es importante el niño que recibimos de afuera. Y segundo, porque ahí nos vamos a dar cuenta, puede ser un indicador de que este niño esté pasando por un proceso o esté pasando por un abuso sexual. Por eso es importante que, ¿te puedo dar un beso? ¿Te puedo abrazar? No, te va a decir, bueno, listo. O al revés, nosotros le decimos, está muy sobreadaptado, cuando te abraza y hay que tener como un llamado de atención ahí, ¿qué pasa cuando te abraza, te trata como de buscarte por acá, o cuando hay un cierto recelo? Son pautas que hay que tener de alarma, ¿sí? No quiere decir que todos los niños nos salgamos corriendo y empezamos a evaluar, este me quiere abrazar, este no me quiere abrazar, pero son, claro, son tips, ¿no? Pero sí es importante que le podamos pedir permiso al niño. ¿Te puedo abrazar? ¿Te puedo dar un beso? Si te dice que no, bueno, no. Si te dice que sí, perfecto. Había un niño, yo apenas llegan los nenes, lo primero le digo, ay, ¿te puedo dar un beso? No, pues están enojados, entonces nos saludamos con puño. ¿Te puedo abrazar? No, y ya después te abrazan y tal, y para mí es un montón cuando logramos romper esa barrera. Pero es importante, ¿saben por qué? Porque ese niño que fue abusado no le pidieron permiso.
lo tocaron sin pedir permiso. Entonces viene a un lugar donde le estamos preguntando, ¿querés que te abracemos? ¿Te podemos dar un beso? ¿Te podemos abrazar? Ese nene se siente recontravalorado. Pues dice, wow, me está escuchando. Y no me va a abrazar porque yo le dije que no. Hacemos poco con mucho. Ese niño va a salir recontra protegido porque sabe que acá hay un lugar donde lo escuchan. Sabe que acá hay una persona, hay un maestro y una maestra que lo está escuchando y respeta lo que él dice cuando habla. Bien, acá tenemos algunos dibujos de niños que fueron abusados. Precisamente son de los niños de mi casita. Estábamos dibujando y el dibujo hice un monstruo que me hizo daño. Fíjense si lo logran. ¿Este es el puntero? Bien. Este es él, ¿no? Y acá arriba está el monstruo, ¿no? Él se dibujó. Fíjense que acá hay un corazón. Él decía que ese corazón era de su mamá, pero no lo tenía. Y ese monstruo, que era la pareja de su mamá, le hizo daño. En la cama donde me hicieron daño. Este es él. Esta es la persona que le hizo daño. Y fíjense en acá otras personas que están alrededor. Ese es un dibujo de un niño de 6 años de la fundación de Lo Tenemos. Otras personas que me hicieron daño, miren. Monstruos. Él los dibuja como monstruos. Acá una de las nenas dibujó que estaba en su cumpleaños. Acá están con todos sus hermanitos. ¿Y qué dice acá? Papá. Y miren cómo lo dibuja, como un cuchillo arriba. Ese papá le hizo mucho daño a todos sus hermanitos. Por eso lo dibuja acá con una cara. ¿Está feliz? No. Miren, está muy enojado haciéndole daño. Y los niños hablan. Y por ahí no hablan con verbal, sino con dibujos. Y estos dibujos no son inventados, no son dibujos de los niños que nosotros recibimos. Por eso es importante saber y entender qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual infantil. Está pasando más de lo que ustedes se imaginan, muchísimo más, y seguramente abrís la puerta y del otro lado está pasando. El marco legal. Hay una ley que es la ley 26.661, que es la protección integral de los derechos del niño, niña, adolescente argentina, ¿sí? Esta ley es una ley argentina que hace poco que está, hará unos 10 años, es muy poco, donde se modificaron algunos artículos de la ley. Por ejemplo, no se habla más de menores, sino que se habla de infancia, niños. Y también está la Constitución Internacional de los Derechos Niños y Niñas y Adolescentes. Este es un conjunto de América, donde ahí están contemplados todos los derechos del niño. Nosotros le decimos el artículo 12, que quiere decir que el niño tiene derecho a ser escuchado. Entonces, cuando nosotros nos llega un oficio por parte del juzgado, el artículo 12, es porque el niño tiene derecho a ser escuchado. Entonces, ahí se lo llevamos al juzgado, tienen que entrar solos, porque si no dicen que nosotros influenciamos, y sí, porque yo le digo que digan papá y mamá. Entonces, entran solos, pero antes los preparamos. Preparamos un montón, les preparamos qué significa el juzgado, les decimos qué significa un juez, les decimos qué tiene que esta ley, le explicamos el derecho, el artículo 12, le explicamos que es un derecho para él, le decimos que tu voz tiene valor y vos tenés que hablar, tu voz tiene poder más que la mía, yo le digo a ellos. Entonces ellos entran convencidos de lo que quieren y creen. Yo tengo la bendición que nuestra directora es cristiana, entonces yo todos los días le hablo de Dios a estos niños, todos los días leemos la Biblia, todos los días oran. Esa diferencia hay una gran diferencia por ejemplo, del hogar de Quilmes, que está constituido un hogar cristiano, el nuestro no. Entonces es mucho más complicado, porque estábamos totalmente asediados y oren por los hogares, porque cada vez nos están ahí siguiendo con el ojo de la lupa a ver qué hacemos, qué decimos a los chicos.
Entonces, hablamos mucho, le hablamos mucho de Dios y le hacemos saber que hay una ley que lo protege, una ley que tienen que basarse en esa ley. Esta ley cambia la mirada y lo ve al niño como un sujeto de derecho y no como un objeto, ¿sí? Antes de esta ley, el niño era considerado un objeto, por lo tanto, no era escuchado. Si ese niño decía que era abusado, no era escuchado. Ahora este niño es considerado como un niño de sujeto, con todos los derechos que tiene un adulto. Entonces esta ley dice que el niño es sujeto de derecho y no debe ser tratado como un objeto. Miren, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, y esto ya está desactualizado porque esto fue en enero, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abuso sexual en la infancia. Es lo que hablábamos nosotros con las estadísticas. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres dijeron haber sido abusados sexualmente en la infancia. Miren, en la Argentina, 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres y un 40% son menores de edad. Con eso estamos trabajando nosotros ahora, chicos. Estamos trabajando, las iglesias estamos trabajando con esta estadística, que en la Argentina 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son mujeres y un 40% son menores de edad. Quiere decir entonces que hay un gran porcentaje de los chicos que asisten a la escuela bíblica que pueden ser abusados y los adolescentes. Esta es una realidad y que a veces es necesario que lo podamos visibilizar y entender qué está pasando y entender que nosotros como hijos de Dios, porque el Señor viene y viene pronto, por eso estamos viendo tanto desamor con los niños, debemos trabajar con estas estadísticas y saber qué hacer con ese nene que viene tan roto desde lo físico, lo emocional y ni hablar con lo intelectual. Entonces, 9 de cada 10 víctimas son mujeres y el 40% son menores de edad. El 11% de las mujeres de 18 a 49 años en Argentina declararon haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia y adolescencia. Es decir que si nosotros lo pasamos a las infancias, al menos 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en la Argentina. ¿Sí? O sea que si nosotros lo extrapolamos, quiere decir que acá en la iglesia, si ustedes tienen la escuela bíblica y actividad de adolescentes, puertas afuera que vienen chicos, uno seguramente está siendo en estos momentos abusado sexualmente. 1, mínimo. ¿Por qué? Porque la estadística lo dice. ¿Por qué? Porque uno ve que está pasando, ¿no? Que está en el tema, que está pasando, porque es bíblico, está pasando, por eso debemos hacer algo con esto que está pasando. El abuso sexual es un tema que nos atraviesa como sociedad y debemos, por lo tanto, informarnos, capacitarnos, crear espacios de ayuda, contención y sobre todo hablarlo en familia. Es importante que lo podamos hablar en familia. Yo siempre lo digo como el suicidio. Es importante que lo podamos hablar porque saben que hablar es prevenir. Hablar es prevenir. Por eso es importante hablar con los nenes. El tema del semáforo, cuidar tus partes íntimas, tus partes que se ven y no se ven. Le estamos dando recursos a ese nene cuando se vaya de acá, pueda saber que sus partes íntimas y sus partes no íntimas no pueden ser tocadas. Dice, ¿dónde puedo realizar una denuncia? Nosotros tenemos por ley la obligación de hacer la denuncia, sí, ahora lo vamos a desmenuzar un poquito, ¿no? Pero la ley dice, esta ley 26061 dice que nosotros tenemos como ciudadanos, tenemos la obligación de hacer la denuncia. Entonces hay un mito que dice, no, yo no voy a hacer la denuncia porque van a venir, me van a buscar, y porque tengo miedo. No, la denuncia es anónima, primero y principal. La denuncia es anónima. Y nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de hacer la denuncia. ¿Sí que da miedo? Sí, uno da miedo ir a la comisaría y poner la denuncia, pero es necesario, porque si nosotros sabemos de un niño que está siendo abusado, a su tiempo, que ahora lo vamos a ver, debemos hacer la denuncia, ¿no? Y después se encargará la justicia. ¿Me explicó? Todo no podemos hacer. Nosotros estamos limitados a nivel
legal, pero cumplimos hasta ese momento que es hacer la denuncia. Después la justicia obrará, que siempre lamentablemente obra tarde, llega tarde, pero nosotros cumplimos. Acá tengo algunos números. El 102 es un servicio gratuito y confidencial de atención especializada sobre los niños, sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. La línea 137, que es asistencia y acompañamiento para víctimas de violencia familiar, sexual y asesoramiento para el acceso a la justicia. ¿Ustedes sabían que existían estos números? No. ¿Vieron qué importante? ¿Vieron que no hace falta ir a la comisaría? Ya teniendo estos números que son anónimos, uno puede actuar. El 0800-222-1717, la línea nacional contra el abuso sexual, uno llama y ahí toma el dato del abusado, ¿sí? No del que está haciendo la denuncia. Dice, ¿qué hacer ante una posible situación de ASI? ¿Voy bien hasta acá? ¿Estoy siendo clara? Bueno, los veo muy callados, entonces voy a tomar agua, porque no me dan tiempo a tomar agua. ¿Qué pasa si un adolescente... Sí. No. No, porque vos como adulto ya lo sabes. Ahora lo vamos a... Bueno, el tema es que cuando un niño te cuenta a vos que fue abusado, generó en vos una persona de confianza. Te lo contó a vos, no lo contó a Mani, no lo contó no se lo contó. Entonces, ahí es como una línea muy delgada porque estamos como, ¿qué pasa con esa confianza de ese niño que te contó y vos vas y se lo contás haces la denuncia? Tenemos que hacer un trabajo muy minucioso de confianza del niño. No es que si el niño te cuenta o te hace un dibujo, como el de acá, salir corriendo, ¿por qué? Porque ese nene vuelve a la casa. Ese nene vuelve a la casa. ¿O ustedes tienen lugar para ese nene? No, no tenemos lugar para ese niño. Entonces ese niño vuelve a la casa y seguramente no va a volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque le pegaron, porque le habló, escribió y dijo algo. Y que saben que las iglesias somos muy miradas también por la justicia. Más allá a veces es bueno, porque dicen, le inculcamos valores, pero también dice que nosotros influenciamos en los niños. Entonces, si ese niño acompañamos a hacerle en ese momento la denuncia, va a decir, en la iglesia lo hicieron. No le hice yo, dice el padre. No, en la iglesia se lo hicieron. No, yo no te hice. Y hay como un juego, el niño está en el medio. Entonces, si ese niño o ese adolescente, ahora vemos acá, te cuenta, primero hay que tratarlo con dignidad y respeto. Esa es la clave. Después, no revictimizar. ¿Ustedes saben lo que es revictimizar? Es volver a preguntar. Si te está contando algo, te está contando de un abuso, no le vuelvas a preguntar. ¿Qué te hizo? ¿Me podés decir nuevo qué te hizo? Eso es revictimizar. Es muy malo para el niño volver a contar lo que le está pasando. Por eso tenemos que tener una escucha activa. Sentarlo y solamente, chau celular, es escucharlo a él, al adolescente o al niño, mirarlo a los ojos y tener una escucha activa porque no podemos repreguntar. Miren qué tan complicado es el tema. Porque ese niño o ese adolescente le costó un montón sentarte con vos para poder contártelo. Le costó un montón, un montón. No es que vino, se sentó y dijo, bueno, quiero hablar con vos. No, es lo que yo decía al principio, vio que acá era un lugar seguro. Vio que acá no se pega, no se insulta, no se toca, no hay abuso. Ve que se cumplen las cosas que le damos y le decimos. Entonces ese niño dice, acá este lugar es seguro. Porque ni en la escuela lo cuentan. No lo cuentan en la escuela tampoco, porque en la escuela llama al padre. Y ahí se arma todo y el padre no manda más a la escuela al niño y lo cambia de escuela. Y es de nuevo el proceso. Entonces fíjense qué importante es cuando el niño se sienta y te cuenta. Suele pasar en los campamentos. En los campamentos de adolescentes, en los campamentos de niños, porque jóvenes ya como que les cuesta más. Ya el tercer día, entre el miércoles, el jueves, el preadolescente o el niño, quiero hablar con vos, te dice. Y suele hablar con
con la consejera, porque es el que creó el vínculo seguro. Entonces es importante que le puedan, siempre de a dos. Es importante de a dos. El Señor Jesús siempre que dice de a dos. Pero si ese niño dice no, porque decir, bueno, no sé, Pablo, te eligió a vos y decir, bueno, ¿no querés que Martina venga conmigo? No, te quiero contar. Pero vos, Martina, tenés que estar cerca. Ser testigo de lo que le está diciendo a Paloma el niño. ¿Me explico? ¿Sí? Porque es importante que haya dos personas que escuchen el mismo relato. Porque si no, ese nene cuando cuenta, y seguramente va a contar en la casa que contó o no, o se da cuenta el papá, ahí puede haber como un mentira y verdad, y el nene le va a terminar dando la razón al padre porque es el lugar donde vive, la violencia intrafamiliar. ¿Vieron cómo todo tiene que ver con todo? Cuando nosotros abrimos la iglesia, por ahí no nos damos cuenta que estamos abriendo la iglesia a esto. Yo me crié en Córdoba, en Río Segundo, si bien pasaba, porque siempre pasó, pero no tanto como ahora. Yo estoy viendo mucha perversión, mucha depravación en los niños, en los adolescentes, y vienen realmente rotos vienen. Entonces, yo los miro, los chicos, por ejemplo, allá en la iglesia, cuando vienen, allá, no sé acá, pero allá vienen solos, no los vamos a buscar, vienen solos. Y yo los miro y digo, ¿qué será la motivación que tienen los niños para venir? Y los veo sentar y los veo cantar, o a veces no, y yo los miro y digo, ¿cuál será la motivación? Y la motivación es esa, que se sienten seguros. Por 2 horitas se sienten amados, se sienten niños. Por eso en los campamentos son re felices, porque se sienten niños. Están en las 4 comidas, están cuidados las 24 horas, se sienten niños. Entonces, cuando van a su casa no se sienten niños. Por eso, cuando un niño te cuenta sobre esta situación, primero, tratarlo con dignidad, no revictimizar, escuchar con atención, sin corregir, sin confrontar lo que expresa verbalmente. Es escucharlo y tener una cara no de asombro y de susto, porque saben que el niño se asusta y no te cuenta más. Esa es la realidad. Porque le costó tanto generar la confianza en vos, que cuando vos pones y se te taca, yo sé que es muy duro cuando cuentan, muy duro, no somos de piedra, y hay una lágrima, hay que tratar, pedirle al Señor que te dé tranquilidad y que te dé una escucha activa y que te dé un rostro de amor para poder escuchar a ese niño que te está contando una terrible situación que está pasando en su casa. ¿Te contesté, Maru? Permitir que exprese sus emociones. Si el niño quiere llorar, que llore. Pues, ay, no llores, no, que llore. Porque por ahí vuelvo a repetir, es el único lugar que le permiten llorar, acá. No llenar silencios si es que se producen. Que a veces cuando estamos hablando, y sobre todo cuando pasan estas cosas, hay silencios y uno no sabe qué hacer con el silencio. Y empieza a ser autorreferencial. A mí me acuerdo que, no, callemos. O sea, si hay silencio, tiene que haber silencio. Porque el niño o el adolescente lo contó y necesita volver a tomar confianza para seguir contando el relato que está pasando con él en el lugar donde él vive. Pueden, miren, brindarse comentarios de apoyo, como por ejemplo, fuiste muy valiente para contarlo, voy a hacer todo lo posible, voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte. No prometamos si no podemos cumplir. No prometamos si podemos cumplir. Sí podemos felicitar a esa personita por haberlo dicho. Fuiste muy valiente en haberlo contado. Te felicito porque fuiste muy valiente. Porque seguramente en esa casa nunca le dijeron que era un niño valiente. Entonces, ese niño que cuenta o ese adolescente que cuenta lo que está pasando o un dibujo que hace, decir, bueno, fuiste muy valiente, ¿no? Y dice, voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte. No prometamos, porque a veces nuestra ayuda está limitada. Es así. La justicia argentina es así. Entonces uno piensa que tenemos la capa del justiciero social, ¿no? A mí me pasó cuando yo estaba estudiando trabajo social, yo pensé que iba a salvar la vida de todo, aparte de Jesús, ¿no? Pero la vida... Entonces uno sale con la capa de justiciera social y nada que ver. ¿Por qué? Porque la justicia te pone barreras. Entonces uno dice, che, pero lo que aprendí en la facultad, bueno... Sí, uno aprende un montón, pero después uno lo va ayornando. Entonces, no podemos prometer algo que no podemos cumplir.
Pero sí podemos prometer esto, ¿no? De decir, voy a hacer todo lo posible para ayudarte, vamos a ver qué te pasa, fuiste muy valiente en poder decirlo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Yo lo llamé el recusero social. ¿Saben por qué? Porque siempre, calculo yo que en todas las iglesias debe haber un botiquín de primeros auxilios, ¿no? Cuando uno se lastima, hay una curita. Uno se lastima, pero nunca hay un recursero. A ver, ¿qué pasa si un niño te cuenta que fue abusado? No pasa, no hay un botiquín social donde vos abrís y decir, ¿qué pasa si Juancito me comentó a mí que fue abusado? Esto está pasando en las iglesias donde lo anotan porque es mío, lo voy a poner de derecho de autor, botiquín social. En la iglesia lo estamos implementando porque yo le decía a los chicos, nosotros tenemos el botiquín donde para que cuando el chico se enferma, ¿no? Cuando lo llevamos al campamento. Pero ¿qué hacemos cuando un niño está enfermo mentalmente, ¿no? Tiene un problema de salud mental donde está sido abusado. ¿Qué hacemos? No tenemos recursos. No tenemos recurso social, no tenemos ese botiquín social. ¿A dónde vamos? Se lo contamos al anciano y el anciano dice, ¿qué hacemos? Porque ese nene va a volver a la casa, porque tiene que volver a la casa. Y nos juntamos a orar, pero hay que hacer algo con ese nene y es normal sentirse así, por decir, no tenemos qué hacer. Bien, este botiquín social y este recursero social, primero, información. Es lo que estamos haciendo. Ustedes se están informando de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de abuso sexual. Segundo, la capacitación. Ustedes también ahora están siendo capacitados, rápido, pero están siendo capacitados. Estoy siendo más rápido posible, porque ya va a ser una hora que estoy hablando, es un montón. La capacitación, la escucha activa, es muy importante. Eso es parte del botiquín social, escucha activa. Es parte del botiquín social la información, es parte del botiquín social la capacitación. Las personas necesitan ser escuchadas, más que nunca. Y los niños, ni hablar, porque los adultos no tienen tiempo para los niños, porque trabajan, porque no están en la casa. Entonces esos niños que recibimos y esos adolescentes necesitan que ser escuchados. Ustedes saben que el suicidio es la segunda causa de muerte en Argentina, de 10 años a 19 años. El primer causa de muerte son los accidentes automovilísticos. Y saben, una de las causas es porque no son escuchados, no son mirados. Entonces estos niños, antes de llegar al suicidio propiamente dicho, tienen conductas suicidas y están diciendo, acá estoy, mirame, escúchame. Entonces estamos tanto en la vorágine, tanto no lo escuchamos, y estos niños vienen para ser escuchados, para ser mirados. Esta es la misión nuestra, mirarlos, escucharlos, porque no están siendo escuchados. La prevención. Yo siempre aconsejo a los maestros de la escuela bíblica, antes de arrancar la escuela bíblica, antes de arrancar la clase adolescente, tienen que tener 5 minutos de una charla de prevención con los chicos. O en la misma clase, en la escuela dominical, esto del semáforo, tienen que tenerlo, lo tienen que tener. En la clase, el cuidado del cuerpo, y agárrense, porque ustedes empiezan a dar esta prevención, y puede ser que el próximo domingo venga y decir, mira que papá me tocó en la parte roja. Mirá que mi hermano me tocó en la parte verde, casi en la parte amarilla. Pero le tenemos que dar estas herramientas al niño. Porque vuelvo a repetir, el nene se va. Y se va a su casa. Y se va con esa carga y va a volver a esa casa donde están pasando cosas que no le están siendo bien. Entonces hay que decirle a ese nene, a mí una vez me preguntaron, ¿qué pasa si un niño está siendo abusado? Mayormente los abusos sexuales pasan con padrastros, tíos, tías, padres también. Entonces, ¿qué pasa si ese niño te cuenta y vuelve a la casa? ¿Qué tema, no? Porque, como dije recién, uno no lo puede sacar de la casa. Entonces, darle herramientas de prevención. Entonces, el nene te va a contar, la nena te va a contar y te va a decir, bueno, ¿cuál es el momento donde, a mí, por ejemplo, una nena me contó, ¿sabes qué? Cuando mi papá se iba, yo me quedaba y mi tío abusaba de mí. O cuando había una reunión familiar, el tío por debajo de la mesa con las piernas la tocaba. Entonces, hablamos, yo le pregunté, si ella es una nena ya de 13 años, le pregunté si queríamos hacer la denuncia, me dijo que no, porque tenía miedo.
después le hicimos la denuncia, pero hubo un tiempo donde no pudimos hacer la denuncia, empezamos a trabajar con ella. Empezamos a trabajar con ella. Tenía como más tiempo, venía a la clase de adolescentes y le empezamos a reforzar en ella el cuidado. Entonces decíamos, cuando vos veas que estás sola, ándate. ¿Y qué hago? Te vas, ándate. O sea, te vas a la casa de... ¿Vos tenés cerca a alguien? Sí, tengo al frente la casa de mi tía. Te vas a la casa de tu tía. Y te vas. Cuando ves que te quedás solo con ese tío que vivía, te cruzas. Y vas a ver que va a llegar un momento que tu papá te va a preguntar, ¿por qué te vas cuando estás? ¿Y saben qué pasó? Pasó, lo hizo, y cuando se quedaba sola con el tío, se iba al frente de la casa de la tía, se iba al frente, y el papá se dio cuenta. El papá pudo escuchar a esa niña lo que le estaba haciendo ese tío, que era el hermano de él, y pudimos hacer la denuncia, pero llevó tiempo. Llevó tiempo. Pero a esa nena que la teníamos, le empezamos a fortalecerla a ella. Y también empezamos a ubicarla en lugares donde no esté tanto tiempo en la casa. Por ejemplo, ¿qué te gusta hacer? A mí me gusta jugar a la pelota. Bueno, le fuimos a buscar un lugar del club donde jugaba 2 veces a la semana. Entonces pusimos a la tía que la fuera a buscar y que se quedara con ella hasta que el papá la fuera a buscar. Entonces empezamos a reducir el tiempo de permanencia en la casa cuando estaba el tío, hasta que ese papá, porque mamá no tenía, la mamá había fallecido cuando ella tenía 3 años, hasta que ese papá se dio cuenta que algo estaba pasando. Y ahí, bueno, él se sintió culpable y demás, pero fue muy importante fortalecer a ese niño o a ese adolescente con los cuidados. Podemos hacer un montón. La prevención, el acompañamiento, ¿no? Que es importante que no se sienta sola, que no se sienta solo, poder acompañar en esta situación que están pasando. ¿Se puede superar el abuso sexual? El abuso es traumático y deja marcas. Es una agresión contra la integridad, destruye la autoestima, rompe la confianza hacia las personas y tiene consecuencias a largo plazo. Pero la superación es posible por medio de la restauración en Dios. Sí hay un acompañamiento que debe tener terapéutico, este niño que es adolescente que es abusado, es necesario que tenga un acompañamiento, pero es necesario también que este niño, esta niña y este adolescente sepa que hay un Dios que lo ama y que puede ser restaurado en Dios, porque puede, como es una conducta aprendida, puede ser que este niño a lo largo del tiempo lo pueda hacer con su par. Entonces, esas vidas que nosotros tenemos en nuestras manos, podemos acompañarlos desde este lado, ¿no? De poder hacerle ver que en Dios todo restaura. Sí puede tener consecuencias, pero no grandes cuando un niño no es acompañado. Y es más fácil construir niños sanos que adultos rotos. Gracias. Son las 8:30. Vamos a hacer 15 minutitos de secciones como mucho, ¿sí? De preguntas puede ser y respuestas. Porque si no, Moni tiene un largo viaje de vuelta y va a tener que manejar ella sola, pobre. Así que bueno. ¿Alguna pregunta? Ahí, llevamos con... Lo graban. Hola. Vos ahora, Moni, nos hablaste de que un nene venga y nos lo cuente. Pero ¿cómo podemos detectar, vos que sabés, ya viendo conductas en los nenes, sin que nos cuenten, ya detectar que algo les está pasando? Vos no dijiste esto de que se bajan los pantalones, pero viéndolo en actitudes que tengan niños que vienen acá los viernes o los domingos, ¿qué cosas nos tienen que llamar la atención en la conducta de un nene para saber que está siendo abusado? Sí, principalmente es el comportamiento. Siempre empieza a esto, ¿no? A tener, estar callado a un niño que ves que siempre ha sido, que está trabajando, y de repente, ¿no? Que vas viendo que empieza a estar muy callado, empieza a tirar las cosas, llora, te insulta. Ese nene que no estaba haciendo, de repente no era tan agresivo, empieza a manifestarse a través de sus conductas, ¿no?
partes conductuales, ¿no? Empieza a insultar, a pegar, o no hacer nada, o llorar, o quedarse quieto, o tener miedo, te das cuenta. Es un trabajo de observación. Y es el niño que viene continuamente, o la ausencia, decir, bueno, ya como venías viendo algo que estaba pasando, como que estabas medio sospechando y de repente no viene más a la escuelita, son indicadores. La parte también higiene, más allá de los adolescentes que no se quieren bañar y demás, hay algo indicador en la parte corporal donde puede llegar a ser un indicador. Por eso yo decía, no hay como un término medio, o es que no quiere que lo toques, o quiere que lo toques demasiado. ¿Sí? Es o uno o la otra, no hay un límite intermedio. O los dibujos, cuando te raya, cuando te tira todo, o cuando por todo llora, tiene que ver con eso, la forma de expresarse, el cuerpo. Nosotros recibimos una nena abusada sexualmente y era un bicho bolita. Así, un bicho bolita. Y de a poquito se fue interesando y hoy es toda una señorina de 10 años, pero sí, su cuerpo habla, chicos, su cuerpo habla, ¿no? Cuando uno está así o cuando tiene miedo, algo le está pasando a ese niño, a esa niña. Te pregunto si tenés algún material para poder implementar la prevención en los niños y en los adolescentes, o un material o una idea de qué cosas se pueden hacer, que vos decís 5 minutos, no sé, hacerlos dibujar o decirles tal cosa, porque la verdad que yo no sabría cómo abordar la prevención, más que el dibujito que hiciste, pero no sé, siempre sí, lo mismo, ¿no? lo del dibujo es un montón, o sea, me parece que tiene que estar en todas las clases, en las aulas. Es el dibujo, esa es la manera preventiva. Y sí tomarte estos 5 minutos. Sé que es un tema complicado, es un tema difícil, a veces nos cuesta mucho hablarlo, ponerlo en palabras, pero hay que hablarlo. Hay que, ¿por qué? Porque el niño ya lo está pasando o lo vio, porque también abuso es ver. ¿Sí? También abuso sexual en el niño es ver que están haciendo abusado otra persona. Vieron la foto de la nena que el padre tiene el cuchillo arriba. El padre sentaba a los hermanos, a ella y a todos sus hermanitos para que vean cómo abusaba él de otras personas. Eso también es abuso. Entonces, sí, en la edad, sobre todo hasta los preadolescentes, da mucho en lo visual. Por eso lo del semáforo está re bueno, que lo pongan y que puedan decir, bueno, las partes íntimas, las partes privadas, las partes públicas, pero nada se puede tocar, nada. Y las verdes que es acá es con el permiso. Eso es el recursero que pueden tener para los chicos. Moni, yo quería seguir con lo que dijo Maru. Buenísimo entonces que nos podamos dar cuenta, si es que nos llegamos a dar cuenta, pero el tema estaría ahora, ¿qué pasa si el mismo niño no nos quiere contar? Incluso a nosotros se nos hace evidente que hay un cierto tipo de maltrato, o así lo sospechamos, y nosotros estamos cerca del niño, cercamos y no nos quiere contar. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Y seguir con él hasta que te lo pueda contar, porque tiene que generar esta confianza. Vos sabés que está, pero por eso digo, está la violencia física. A ver, ustedes trabajan... Pregunto ahora yo con ustedes. ¿Ustedes trabajan con algún barrio? ¿Sí? Sí. Bien. Lo primero que nosotros como iglesia y como escuela bíblica tenemos que saber con qué población trabajamos. ¿Sí? Eso es primordial. Voy con tu pregunta. No es lo mismo trabajar con... Después me fui a vivir a Buenos Aires y me congregué mucho en la iglesia en calle Cabrera, donde estaba Don Enfi Garibotti, donde la otra cuadra estaba Canal 9, así que imagínense. Entonces,
era otra población de niños que nosotros estábamos trabajando ahí. Si bien había abusos y demás, pero era otra población. ¿Por qué? Porque no eran casas tomadas, porque venían chicos de edificio, porque puede llegar totalmente. Pero lo importante nosotros tenemos que saber primero con qué población estamos trabajando. ¿Qué situación económica está viviendo esa población? Porque no es lo mismo una villa que una casa tomada, que un lugar tomado, no es lo mismo. No es lo mismo que vivan amontonados, no es lo mismo que vivan solos. Entonces, si ustedes tienen toda esta información, va a ser mucho más fácil. ¿Sabes por qué? Porque vos, ese nene, cuando vos hablas, le vas a decir, sí, yo pasé por el club donde está, y el nene se va a quedar así porque sabe que vos sabés, me explico, que sabés el club donde va el nene, o a la escuela donde va el nene. Tienen que saber con qué escuela cuentan. Tienen que saber a qué escuela van los chicos. Eso es como una información que como escuela bíblica, como clase adolescente debemos contar, ¿no? Es como tener un legajo. El legajo de yo tengo es el nombre del nene, cuántos años tiene, y a qué escuela va y cómo se llama la seño y quién es la directora. Y qué sala tengo cerca, qué escuela tengo cerca, qué club tengo cerca. Entonces cuando trabajamos con de la escuela bíblica o con el adolescente, y ese adolescente sabe que por lo menos vos sabés dónde va, a qué escuela va, a qué grado va, si juega la pelota, a qué club va generando espacio de confianza. Entonces ese nene a la larga te va a contar. Pero si vos lo sentás y ves que viene marcado, no te lo va a contar. Puede decir, bueno, te sienta y vos ves que está marcado, porque lo ves, ¿no? Que viene acá, porque mayormente los golpes suelen ser a veces no visibles, pero a veces visibles. Entonces viene acá. Pero si vos no generaste ese espacio de confianza, acordate de la violencia intrafamiliar, no lo va a decir, porque está pasando dentro del mundo privado. ¿Cómo rompemos ese mundo privado? A través del conocimiento de dónde se mueve el nene. Y si te lo cuenta, lo que vivimos. Primero lo tenés que felicitar porque te lo contó, porque fue muy valiente. Segundo, saber con quién vive, cómo es la dinámica familiar de ese niño. Sí, por eso digo, o sea, nosotros tenemos la escuela bíblica de 2 horitas, donde damos la lección bíblica que está perfecto, o tratamos de dar un pasito más. No podemos ayudar a todos, pero sí decir, bueno, esto está pasando. Y si te lo cuenta, es porque primero, como dijo, te eligió a vos para que lo contara. Segundo, es poder decir, bueno, qué bueno que me lo contaste. ¿Querés que te ayudemos? ¿Querés que hagamos esta denuncia? Y te va a decir que no. Porque ese niño no tiene dónde ir. Porque ese niño lo van a sacar de ese lugar. Entonces hay que trabajar con él. Reforzar en él su autoestima, reforzar en él su subjetivación, o sea, su interno, decir que vos te podés cuidar más allá que nosotros no estemos. Es complicado. Moni, te consulto, en los números esos 102 y 137, ¿cómo es el protocolo? O sea, una vez que le avisás, hacer la denuncia, lo que sea que te pidan, no sé, tengo capaz mucho cosas de que se ve capaz en la película, que algo que te llegan a contar, pero ¿cómo es acá hoy en día, al menos no sé, en Buenos Aires, no sé a qué responden, a qué... No, lo que te van a preguntar es la edad del niño, la situación y dónde vive. Y ellos los toman y de acuerdo al radio, todo barrio tiene un servicio local, donde se recepcionan todos los tipos de denuncias a nivel social. Es como una comisaría pero social, ¿no? Entonces, a vos te toman es anónimo, te toman la denuncia y te van a preguntar la edad, el nombre del niño, con quién vive, inclusive vos podés tener la información a qué escuela va, porque la escuela tiene que saber. La escuela a veces no hace la denuncia porque, bueno, por represalia de los padres. Pero tiene que saber, y después, como te dije, la justicia. Nuestro deber como ciudadanos llega hasta ahí. Después nosotros, como hijos de Dios, podemos seguir trabajando con ese niño. Pero la denuncia es anónima, te lo toman y no es que van directamente en el momento,
Se van a tomar su Claro, yo tiempo. más que nada, porque a veces viene el padre, lo ves al padre, capaz es el padre o no, lo que sea, como ver, o capaz que quería entender un poco más para ver qué puede llegar a pasar una vez que hace la denuncia. Primero vos después tenés el que padre saber si es el viene. padre o no. Sí, o quien sea, O sea, digo, a cuando... veces viene el tío, o viene cualquiera, y como decir, o va a venir a hacer algo, o capaz lo No, buscan porque de es una, anónima. o qué sé yo. No, sé. es anónimo. Es anónimo. Y cuando uno hace la denuncia en la comisaría, vos podés poner que no te tomen, no esté registrado. Es anónimo. Pero lo puedo haber contado en la escuela también, seguro, sí. Sí, podemos correr el riesgo. No, la represalia va a ser en el niño. No dejarlo venir más. No te va a venir acá a... Sí, la represalia puede ser. Por eso vuelvo a repetir, enfocarnos en el niño, en poder darle esa autonomía a ese niño qué hacer cuando está pasando eso. Pero no va a venir acá a la iglesia, no va a venir. Sí, va a decir no vayas más a la iglesia. ¿Es eficaz eso, lo de la denuncia? ¿Hacen algo realmente eso? Lo que vos llamás? ¿Hacen algo Más o menos. para decir cumple como se llama? Cumple, sí. Por eso, sí. Yo tenía, sí. La escuela, por eso se cansan de hacer las denuncias en la escuela, pero porque a veces no actúa. Pero porque está desbordado. Está muy desbordado todo. Por eso les digo, o sea, está muy desbordado todo. Todo. De hecho, acabo de ver, prendo el celular y tengo 3 ingresos de niños. Están pidiendo ingresos. Dejaron ayer en la lluvia un nene de 2 años. Está muy desbordado todo. Entonces, ¿qué hace la justicia? Lo dejo en la casa. Está colapsado, ¿no? Ustedes, de verdad está pasando mucho y la niñez está siendo flagelada, está siendo muy atacada. Pero sí, esperemos que el nene tiene que, si vos haces la denuncia, hay que contarle al nene que uno hizo la denuncia. Y a veces el nene no quiere, es lo que dije. Entonces hay que respetarlo. Y cada vez que vos lo ves, ir preguntándole cómo viene, cómo está. Pero sí, ojalá se pudiera actuar, pero no actúan rápido, no es que salen, vos haces, llamás y te toman y van directo a la casa. No, pero algo hicimos. Y cuando nos cuentan, ¿hay algo que tengamos que preguntar? Por ejemplo, no sé, le contaste a alguien más, o dejamos que nos digan lo que nos quieran decir y no como preguntar más nada, solo contener y lo que vos dijiste, o podemos hacer algunas preguntas que no revictimicen al niño, pero que tal vez nos ayuden a nosotros a entender un poco más de qué se trata. Sí, lo importante es, cuando él termine de contar todo o ella termina de contar todo, sí tener estas preguntas de decir, bueno, ¿se lo contaste a alguien más? Y si te dice que no, ¿no querés que se lo contemos a tu mamá, en este caso? Y si te dice que sí, hay que hablar con esa mamá y la madre tiene que hacer la denuncia. Hay que hablar con, si ella lo contó, debemos acompañar y hacerle, pero sí, es dejar terminar de hablar, cuando cuenta lo sucedido, si no te quedó claro algo, es preguntar, pero nunca interrumpan el relato y ni tampoco agreguen ni nada, o sea, nada, por eso es importante de a dos y que habilite esa persona que te va a contar, que te habilite la otra persona que te acompañe, si no, decir, Pame, mira que voy a hablar con él, y vos, Pame, tenés que estar cerca mío, como tipo de verdad, o tipo espía, así escuchando, porque es algo muy serio lo que te está contando. Pero sí, cuando termina el relato, ahí preguntar si le contó, si alguien más sabe. Una pregunta de mi papá, pero volviendo a lo anterior. A nosotros nos pasa mucho que los nenes vienen y se te pegan, tipo te abrazan y con lo que decís vos de que obviamente que pedirle permiso al nene para no tocarlo o que cuando llegue cuente algo y se malinterprete. ¿Cómo hacemos en el caso? Porque no sé, a nosotras las chicas nos pasa mucho que las nenas vienen y se te pegan, se te tiran arriba. ¿Cómo hacemos en ese caso? Porque a veces
nos pasa que nos quedamos tipo como, ¿qué hago? ¿Me la saco encima o le digo eso? Más Siempre que me nada. hacen esa pregunta, así que no es tonta. Primero hay que ver las edades, ¿no? Porque hay una parte evolutiva donde, por ejemplo, el niño está en el descubrimiento, bueno, las maestras saben, en el descubrimiento de las partes sexuales. Entonces, hasta los 5 años se están descubriéndose y por ahí se están tocando y demás porque están dentro de la parte evolutiva donde se están descubriendo. Y también tiene que ver con esto, con el abrazo, con el beso y demás. Pero bueno, cuando vos ves que ya excede el abrazo y el beso, es ponerte autoridad en amor. Porque esos niños no tienen autoridad sin amor. Le dan y le dan. Entonces vos tenés que poner unos días y decir, bueno, ya está, se acabaron los cariños. Y si ves que hay una nena, un nene que está pasando como un cierto límite, es saludo de puño. Hoy nos saludamos de puño. Si ves que algo está pasando, decir, bueno, como preguntaba Maru, estos indicadores, decir, bueno, che, esta me está abrazando de más, está como que franeleando, ¿no? Entre comillas, de más, y es una pauta de alarma. Y ahí vos tenés que poner un cierto distanciamiento para darte vos una autoridad en amor, decir, no, bueno. Y ahí retomo lo que... ¿Se acuerdan lo que hablábamos de las partes íntimas, las partes privadas? Vean cómo tiene que ver con todo. Cuando ves que te acuerdas de que hay que pedir permiso y entonces vos vas como un círculo donde terminás en ese recursero que el nene ve, entonces, bueno, me tiene que pedir permiso, le tengo que no estar abrazando, pero sí, cuando veas que ya excede el abrazo, excede los besos y tiende a querer tocarte, y ahí es un llamado de atención, entonces pone la distancia, que es sano para vos y para el niño. Iba a preguntar que si recomendás que la iglesia visite el entorno del niño abusado, como confrontar o como acercarse a ese familiar y al entorno en el que vive el niño, ¿es algo positivo o va a generar más? Si vos sabés que ese nene ha sido abusado y sí recomiendo la visita, pero no con la intención de aclarar la situación porque te saca palos. Claro, no, O sea, pero capaz es como importante. acercar, capaz No, el padre sí. no viene a la iglesia, No, sí. el tío, el padre que siempre está ahí, Sí, tenés que capaz que visitarlo. vea que en la iglesia va Totalmente. y le Sí. acercás el evangelio ahí Sí, puntualmente. sí, porque aparte vos ves cómo vive. Entonces corroborás por ahí el relato del nene por sí o por no. O si exageró o no exageró. ¿Sí? Entonces es importantísimo. Vayan a tomar mate, a preguntar cómo le fue en la prueba o cómo X motivo, siempre de a 2, en este caso cuando uno una visita de a 3, para ir con un objetivo que es la observación. Decir, bueno, sí, y este nene, no solamente va a la iglesia los domingos, hay unas personas adultas que está siendo acompañado. Acá estamos, el nene no está solo. Sí, sí. Bueno, respecto a esto que vos mencionabas, el chico nos cuenta, ¿sí? No podemos hacer la denuncia o no pasa nada. Hacemos la denuncia y no pasa nada. ¿Cuán importante es que yo, o cómo tengo que manejarme respecto a la confidencialidad, por así decirlo, ¿no? Porque ella me está contando a mí algo súper importante y yo, ¿a quién se lo puedo contar? Además de a la justicia. O sea, está bueno que yo esté, por ejemplo, en la iglesia, tipo, viste que a fulanito le pasó tal cosa, o viste que a la mamá de tal fulanito le pasó. Eso es bueno, porque la realidad es que después, cuando ellos vienen, ellos llegan y estamos todos viendo al nene que le pasó tal cosa. La revictimación. Algo que no hablé, pasé por algo y me hiciste acordar, Pame. Lo que yo trabajo mucho con los chicos son los secretos. No hay secretos, y menos si los secretos lastiman. Entonces, a veces los nenes me dicen, te voy a contar algo. Te voy a contar un secreto, me dicen. No, secreto no. Y ahí le explico. Entonces, primero es esto, ¿no? Cuando el niño o el adolescente es un secreto, entonces decir, bueno, si el secreto lastima, no es secreto. Hablando con el niño. Y segundo, yo creo que cuando hay esta situación de abuso, hay que ir con el anciano. Nada más.
O sea, es ir y hablar con el anciano y las ancianas acompañándote a vos, ayudando a ese niño. No podemos divulgar, porque vuelvo a repetir, si ese nene se escucha que saben otras personas, rompes la confianza en él y no lo recuperas. Porque esa persona que te eligió a vos como esa persona de confianza, le rompiste la confianza porque te contó algo muy íntimo y se enteró y sabe que lo están mirando de diferentes maneras, rompes la confianza en él y puede llegar hasta no venir más. Incluso por eso también te lo preguntaba pensando en esto, de que quizás sepamos que la justicia no hace nada, entonces poder conseguir y seguir con esa confianza para después seguir ayudándolos, porque si encima rompemos su confianza, vio que no solamente le contamos a la justicia, sino que a todo el mundo, es como que después ya no vamos a poder seguir haciendo ese trabajo que estás Sí, no, totalmente. Por eso voy a retomar lo que decía, no sé el nombre de ellos, de Debbie, cuando me dice, cuando termina el relato, si sabe alguien más. Entonces decir, bueno, vos querés que se lo contemos a alguien más, no sé, se lo cuento a Tini es mi mejor amiga, venimos a la iglesia, y como vos habilitás a Valen que ¿entendés? Porque como en el niño se juega mucho el tema de la habilitación, da para hablar mucho con los niños. Siempre el tema de la habilitación es un montón. Por ejemplo, yo tengo a Lean que va a ser adoptado y está funcionando porque nosotros habilitamos al matrimonio para que sea los papás de Lean, ¿me explico? Entonces Lean con 1 año y medio se da cuenta que este matrimonio está sentado conmigo tomando mate y nos está jugando y él se da vuelta y nos mira a los 4 y dice, se están llevando bien, quiere decir que es por acá. Con el niño tenemos que lo mismo, tenemos que habilitar. Si ves que te está contando algo, no querés que llame a Debbie, que es como yo, que es como yo, querés que entre las dos te vamos a tratar de ayudar y te va a decir que sí. Entonces él refuerza su confianza y sabe que acá es un lugar seguro para él. Vuelvo al tema de Debbie cuando dijo que si se lo contó. Vuelvo al tema de Debbie, que cuando el niño dice no se lo conté a nadie y por ejemplo le decimos, bueno, ¿querés que se lo contemos a tu mamá? ¿Y qué pasa cuando la mamá es cómplice y no hace nada? ¿Qué se hace en esos casos? Porque hay muchos casos de padrastro que la mamá es cómplice de eso. ¿Qué se hace? Cuando se lo contamos a la mamá, vamos a la mamá y la mamá no hace nada porque la mamá es cómplice. En ese caso el nene va a saber que, o sea, cuando el niño te cuenta, ¿sabe por qué te lo cuenta? Porque ya sabe que la madre no cuenta con la madre. Entonces, claro, cuando él le dice, ¿querés que se lo contemos? No te va a decir, se lo vamos a contar a mi mamá. Porque sabe que la madre ya lo sabe y no hizo nada. Y no te lo va a decir. Por eso es muy, muy difícil que el niño te diga, si el niño dice, tu mamá, lo que vuelvo con lo de, ¿se lo sabe alguien más? Sí, mi mamá. Ahí te das cuenta que la madre es cómplice. Entonces, imposible que vayamos a hablar con la madre. Porque si te dice, mi mamá ya lo sabe, ahora si te dice, sí, vamos a contárselo, es porque la mamá no lo sabe. Y no vas a tener esa contrarrespuesta. El nene te lo dice. Te dice, no, mi mamá ya lo sabe, mi papá lo sabe. Ya está. Entonces sabes que la madre es cómplice. Sabes que ahí la violencia intrafamiliar, el abuso intrafamiliar está ahí. El abuelo, el padrastro, el tío y la madre lo sabe. Entonces te lo va a decir, no, mi mamá ya lo sabe. Martina. A ver, hola. Moni, te hago una pregunta con respecto a suicidio. ¿Qué porcentaje de suicidios tienen que ver directamente con abuso sexual o abusos de los que vos hablaste recién? Sí, no es tan grande el porcentaje, aunque no parezca, sí tiene que ver, pero bueno, si quieren hacemos otra foto de suicidio. Tiene que, o sea, pasa por diferentes etapas para llegar al suicidio propiamente dicho, ¿no? Las etapas se llaman la fase del suicidio, que es un comportamiento. Entonces hay que
en esas fases, que son 7, te vas a dar cuenta en qué fase está y ahí podés detectar si hay un abuso, si hay algo ahí en esa fase. Pero lo hablo muy en nada porque si no nos metemos en el otro tema. Bueno. Pero sí es un tema, pero no es un detonante. ¿Mm? El abuso no es un detonante, no es causal para el suicidio. El suicidio es multicausal. Bien. Bueno, sabía que nos íbamos a pasar, pero bueno, si no. Evidentemente, como mencionaba Moni, ha sido una primera oportunidad, un disparador. Vamos ya después de vuelta a coordinar, sobre todo cómo surgió este tema de la necesidad de también ver la problemática del suicidio. Así que le damos muchas gracias al Señor y a Moni por estos momentos que estuvimos aprendiendo. Y le vamos a pedir a Juan Carlos, puedes venir a tener una oración, rogando al Señor por su sabiduría para esta situación tan desafiante que tenemos y también ahora por el regreso a nuestras casas. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí, escuchando toda esta información y esta enseñanza de parte de Mónica. Te damos gracias por todo esto, gracias por el trabajo que desarrolla ella aquí en aquel lugar también que trabaja con los niños y con tanta problemática, Señor, que está en nuestra sociedad y en este ataque del enemigo. Señor, ayúdanos para que podamos poner en práctica todas estas cosas que hemos aprendido. Tú sabes que tenemos acá el trabajo los días viernes y también en las escuelas bíblicas. Rogamos especialmente a los chicos que están en esta labor, que les bendigas, les ayudes, cuanto más con estas cosas que se han expuesto en este momento. Señor, bendice ahora el regreso a nuestros hogares, también especialmente por el viaje que va a hacer Mónica, lo ponemos en tus manos. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor.